Concluye en Belgrado la primera jornada del Campeonato de Europa de Piragüismo en pista, un estreno en el K4, un estreno en una competición con una embarcación muy competitiva para Aitor Gorrotxategi, para el que Aitor la primera jornada ha salido a pedir de boca. Conseguíais el pase a la final en esa primera competición del día, pase directo, y ya los ojos puestos en una final de mañana en la que todo podría ocurrir, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho todo. Ha sido un día redondo en el que hemos conseguido una pase a la final directa en la HIT, después de una regata muy dura que nos ha venido muy bien también. Por muy cansados que acabemos, nos ha venido muy bien para dar un poco el callo, para poner al cuerpo ya a tono, para avisarle de que mañana viene una fiesta. Y pues muy a gusto, la verdad que en un estreno así. Sé que llevo compañeros muy experimentados, sé que llevamos un K4 rápido porque hemos estado haciendo controles, vamos muy a gusto, entonces, bueno, pues estamos un poco afianzando las sensaciones que teníamos en Madrid, donde lo hemos estado preparando, en el agua de Belgrado, que es donde realmente hay que dar el callo. El callo hay que darlo mañana en esa gran final en la que, hablar de medallas siempre parece que es hablar de palabras muy grandes, pero desde luego que la embarcación no se puede poner techos y estar en la lucha por esas posiciones de delante sí que es algo que entiendo asumís, ¿no? Exactamente, en este deporte jugamos a un tiro de 1000 metros en este caso, y pues como tú has dicho, nunca vamos a ponernos techo. Realmente, bien pasando segundos en la HIT o bien pasando terceros en la semifinal con el peor tiempo, mañana todo el mundo tiene esa opción a medalla. Realmente tenemos que conseguir plasmar todo lo que hemos hecho en esos 1000 metros en un K4 muy cómodo y competitivo, y nada, cuando lleguemos mirar para el lado y a ver qué ha pasado. Zortzion bierko finalean. Mila esker. Bueno, Íñigo, el objetivo del día cumplido, aunque costando un poquito más de lo que os esperabais, ¿no? Haber tenido que pasar por esa semifinal. Eso sí, mejorando sensaciones respecto a la mañana, consiguiendo el pase a la final. Bueno, se puede decir que el día acaba con el objetivo cumplido. Sí, así es. El día se nos ha complicado un poquito desde por la mañana, ya que hemos salido en la eliminatoria a poder pasar directos, ya que había 3 plazas en juego. Pero bueno, la verdad que nos ha costado entrar, las sensaciones no han sido muy buenas, tampoco nos hemos acoplado bien el uno al otro, y bueno, pues nos hemos quedado cuartos y nos hemos quedado fuera del pase directo. Por lo tanto, hemos tenido que ir a la semifinal de esta tarde. Y bueno, por lo menos en la semifinal ya la cosa ha ido mejorando, se notaba que el cuerpo ya está más metido en competición y por suerte pues estamos clasificados para la gran final de mañana. En el lado negativo se puede decir que habéis tenido que disputar un 1000 más que vuestros principales rivales mañana. En el lado positivo, lo decía esta mañana, os cuesta entrar en competición, el haber competido por la mañana, por la tarde, encontrar esas sensaciones también de cara a la final de mañana. Se puede decir que algo bueno también sacáis de todo esto, ¿no? Sí, así es. En principio, pues bueno, llegaremos a la final de mañana con una prueba más que nuestros grandes rivales. Pero bueno, yo creo que no creo que será un punto en contra de nosotros, porque bueno, la verdad que a nosotros siempre nos viene bien ir entrando en competición. Cada prueba que hacemos nos vamos encontrando mejor. Y esto yo creo que no nos va a pasar factura para mañana. Hay tiempo de recuperación y seguro que el tercer 1000, que será el de mañana, será el mejor de los 3. Mañana competís por la calle 9, eso también algo que no estaba en los planes, o por lo menos era algo que queréis evitar. No va a ser la mejor de las calles, pero a pesar de todo vais a estar en esa lucha, ¿no? Intentar estar en esos 4 primeros puestos, las medallas o esa cuarta plaza que da paso al Mundial. Es un poco el objetivo, ¿no?, que lleváis en la cabeza. Sí, así es. Hemos estado observando que durante todo el día la calle 1 y 2 estaba corriendo mucho, porque bueno, ya en los metros finales estaban muy protegidos por la arboleda y con el viento lateral que entra, pues bueno, estas calles pues avanzaban mucho en los últimos metros, y el objetivo era ese. Sabíamos que quedando segundos en la semifinal de esta tarde, pues nos iríamos a la calle 1 para mañana, y era una calle muy buena. Al final no nos hemos dado cuenta, se nos sacó la Ucrania, nos hemos quedado terceros y nos iremos mañana a la calle 9. Que bueno, a priori es la peor, pero bueno, nunca se sabe cómo amanecerá mañana, si el viento cambia, si sigue igual. Así que bueno, yo creo que nos tenemos que centrar en lo nuestro, y seguro que mañana ya será nuestro tercer 1000 y será el mejor de todos. Begoña Lazcano, tras la primera jornada del Campeonato de Europa de Belgrado, objetivo cumplido se puede decir, Begoña, con buenas sensaciones en la mañana, repitiendo esas sensaciones en la semifinal de la tarde y consiguiendo un pase a una final que bueno, deja todo abierto para estar en la lucha por todo lo que el agua después pueda plantear, ¿no? Eso es, sí, al final lo hemos conseguido. Veníamos a plantearnos por pasos el europeo, y bueno, el primer paso era entrar en esa final, que no era algo que estuviese tan sencillo, y bueno, ahora que estamos ahí, pues a pelear y con muchas ganas mañana. Hablar de medallas siempre es hablar de palabras mayores, pero es verdad que salís con poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Con una lucha por delante, tras una jornada buena como la de hoy, en la que todo es posible, y desde luego con la intención de estar en los puestos delanteros, ¿no? Sí, nuestra intención es, bueno,
salir como hemos salido hoy, a cuchillo y a lucharlo, y bueno, sabemos que las medallas quizás son todavía algo que está un poco, bueno, lejano a priori, pero bueno, vamos a lucharlo como todas las demás, así que ahí vamos a estar en la pelea.